Este capítulo está presentado por Homework Oficinas y Coworking. En Homework sabemos que en un día de trabajo no todo es trabajo y tenemos los espacios que necesitas para que tu día sea más productivo, enfocado y feliz. Homework, espacios que inspiran y pensados para un día de trabajo con flow. Que lo hagan simplemente por hacerlo, por sentirse bien, no por ganar dinero, no por buscar un beneficio económico, simplemente por ustedes sentirse bien, háganlo. Así Claro. sea jarrones, así sea, no sé, cuentos cortos, poesía, pintura, dibujo, lo que sea, háganlo. Por Llena mucho. supuesto. Por Y supuesto. y es algo que después de haber publicado la novela, además descubrí que servía para el tema de negocios y fue cuando me empecé a meter al tema de storytelling, ya después de haber publicado la novela. Hola Flowers, bienvenidos al podcast Buscando el Flow, un podcast que nace de la curiosidad por conocer los componentes de este fascinante estado de conciencia que lleva a las personas que lo viven a una vida plena, productiva y feliz. Queridos amigos, queridos Flowers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y muy contentos este día, sea el día, mañana, noche, en que estén escuchando o viendo este podcast. Yo soy Manuel del Valle y hoy estoy muy contento de estar grabando un nuevo episodio de Buscando el Flow y me entusiasma mucho porque el invitado de hoy es un apasionado como yo del storytelling, es un apasionado de vivir la vida y de contar la vida a través de historias, que son estas historias lo que une a todo el ser humano. Entonces, bueno, él es ingeniero civil y tiene una maestría en dirección y marketing. Es experto en ventas B2B, pero sobre todo es una persona que considero un amigo a pesar de que no lo conozco físicamente. Tuvimos la oportunidad de interactuar en varias ocasiones en años pasados, pero lo considero como un amigo y como una persona que piensa muy, muy como yo. Y pues sin más, les quiero presentar a mi querido Pepe Rainal. Pepe, qué gustazo verte, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la presentación tan abundante. A ver si la podemos cumplir. Muchas gracias. Eso, al contrario, mi querido Pepe. Oye, pues la pregunta que le hago a todos los invitados, mi querido Pepe. ¿Quién es Pepe Rainal? ¿De dónde viene? ¿En dónde está? ¿Y a dónde va? Es una pregunta súper amplia. Pepe es alguien que se está tratando ya no de definir por títulos, sino más bien por logros. Me gustaría ser recordado como un escritor. Me gustaría que dijeran, José Reinal fue un buen escritor. Pero hoy en día soy padre de 3 hijos, entonces soy más que nada director comercial y más que nada estoy enfocado al tema B2B. Soy un enamorado del tema de las historias, de todas las, digamos, metodologías, estrategias, habilidades blandas que he aprendido a lo largo de mi carrera. El contar historias es la que más me ha apasionado, la que más me gusta, y también la que siento que ayuda más a generar relaciones a largo plazo. O sea, las personas con las que yo he podido compartir una historia, tu caso, por ejemplo, son amistades que se vuelven amistades para toda la vida, ¿no? Entonces, contar historias para mí es muy poderoso y es algo que me gustaría hacer hacia adelante. Si me preguntas hacia dónde voy, pues voy hacia contar mejores historias. Ese se puede decir que soy yo. Oye, qué padre, mi querido Pepe. Pues me encanta porque aparte soy fiel seguidor de tu eslogan, el de contar mejores historias, que lo acabas de decir, aunque lo tienes en inglés, ¿no? Sí, suena un poquito mejor el Sí, hashtag Better Stories, Better pero Stories, exacto. Me encanta porque, como decía en tu presentación, yo soy un fiel creyente de que el contar historias es mucho mejor que cualquier dato, que supera cualquier dato duro, ¿no? Y si tú conviertes esos datos duros en historias, es mucho más humano, lo hace mucho más real, ¿no? Entonces, qué padre, mi querido Pepe, pues te felicito. gracias. Oye, hablábamos hace ratito un poquito fuera de la grabación, antes de grabar, del tema de que ambos nos consideramos personas como que nos gustan demasiadas cosas y queremos atacar muchas cosas, y te platicaba un poquito del libro de Range, ¿no? Que me dices que te han recomendado.
qué te han dicho de ese libro o por qué lo conoces? Yo creo que me lo han recomendado gente que me conoce y me ha dicho que tienes que leer ese libro porque luego estás queriendo ahora sí que agarrar tamales de chile, de mole y de manteca. Y no te especialices en el de mole ni el de manteca. Ajá. Sé muy poco del libro, o sea, solamente sé que lo tengo que leer, pero entiendo que habla una teoría opuesta a lo que es la especialización. Habla de las Exacto, ventajas de la generalización. exacto. Pues mira, es un poco lo que dices, pero me encanta porque nosotros los que sufrimos de ese síndrome de querer hacer demasiadas cosas, este, como que te decía, nos da como cierto permiso para explorar otras cosas, ¿no? Y te habla de varias personas que en su vida hicieron muchas cosas y no lo puedes creer, ¿no? Por ejemplo, te habla de Van Gogh, que es una historia que es apasionante. Ahorita estoy echándome el librote, la biografía de Van Gogh, es increíble. Pero él pasó por ser casi que pastor, tuvo una infancia terrible, luego trabajó en una librería, luego en una galería, luego fue maestro y empezó a pintar hasta muchos años después, ¿no? Entonces, o sea, su vida artística duró poquitito. O sea, el resto de su vida eran otras disciplinas. Y así te habla de varias cosas y de varios temas interesantísimos. Entonces, sí, definitivamente te lo recomiendo, mi estimado. No, pues sí lo voy a leer, ahora sí. Esa historia de Van Gogh no me la sabía. Yo pensaba que Van Gogh Sí, siempre había sido pintor. Y yo creo que eso es algo que en la cultura y en la educación tenemos formado. O sea, nos, nos parte de nuestro buenos en nada que sea rentable a largo plazo, ¿no? O sea, que tienes que hacer una vida de eso. No sé si a ti te exacto. tocó, a mí me tocó todavía en la escuela que fuera muy mal visto el que te dedicaras a temas artísticos. O sea, Ah, por a mí me supuesto. tocó esa educación de no pintes, no escribas, no te dediques a hacer ¿De qué vas a música, vivir? de qué vas a vivir, o sea, haz algo productivo, sea un ingeniero, sea un contador, sea abogado, ¿no? Y yo creo que Claro, claro, eso es algo que a ciertas generaciones nos afectó mucho, ¿no? O sea, porque nos totalmente, faltan temas artísticos en nuestra vida, nos falta ese desfogue que te permite el arte. totalmente. Oye, y me decías hace ratito cuando te presentaste que tú quieres ser recordado como un escritor. ¿Por Sí. qué quieres ser recordado como un escritor? ¿Qué es lo que te llama la atención de plasmar letras en un libro o en algún artículo? Me llama la atención la permanencia de las historias, ya sean Ok, escritas o contadas, ¿no? Obviamente escritas duran mucho, mucho tiempo. Yo creo que es algo que trasciende mucho más que el haber logrado la meta de ventas de este año, por ejemplo. Esa se olvida a los 2 años, ya nadie se acuerda de las metas de ventas. Pero algo que puedes escribir, que puedes publicar a nivel de un libro y que logra trascender, eso dura pues, uf, siglos a veces o más. totalmente. Y sigues afectando o trascendiendo en otras personas que te leen varios siglos después de que tú ya no estás. Entonces, sí, como me gustaría ser recordado como escritor, porque eso quiere decir que escribí algo que valía la pena y que sigue de alguna manera influyendo en algunas personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería un honor ser recordado como escritor. Y Oye, es la razón. y cuéntame, de tus has escrito 2 libros. Sí. Recuérdame cómo se llaman. Aquí lo tengo en mis notas, pero me las Sí. tapa. A ver, cuéntame, Escribí una cuéntame, por favor. novela primero. Aquí está. Cuentos torcidos y la crisis de los idiotas, Sí, exacto. ¿no? A ver, cuéntame un poquito de esos dos. Mira, la crisis de los idiotas la escribí después del temblor del 2017. Ok. Y esto es vaciado porque, pues ya ahorita lo dijiste, yo soy ingeniero civil. De todos los ingenieros, yo creo que el civil es el más cuadrado, tiene la estructura más rígida. Ajá. Entonces es un poco raro un ingeniero civil escribiendo novelas que además no son novelas de un esquema. Para empezar, no es un libro técnico, ni es una novela policíaca, ni ningún otro esquema que a un ingeniero le gusta. O sea, es una novela coming of age, que es lo medio compleja. Ok. Entonces, esta novela surge un poco del sismo del 2017. Ujú. Yo
empecé a trabajar en la Ciudad de México en 2015. Mi familia vive en la Ciudad de Puebla. Yo tomo la decisión en 2015 dejar a mi familia en Puebla y mudarme yo solo a trabajar a la Ciudad de México. Eso, además de que me da mucho tiempo para retomar lectura, que ya no hacía, pues también me hace sentirme solo. O sea, Claro. entrar en un estado de soledad y en ese estado de soledad empezar a explorar ciertas historias o ideas que no exploras cuando estás con los niños y en el ajetreo del día a día. Empiezo a leer un autor que se llama Haruki Murakami, muy buen escritor. A quien no haya leído sus libros se los recomiendo mucho. Yo no lo he leído y me lo han recomendado. Muy bueno. Tiene un libro que no es una novela, que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Compara el hecho de correr con el hecho de escribir. Después de leer ese libro, se me antojó empezar a escribir. Y empecé a escribir, pero empecé a escribir cuentos. Ya en algún momento me había dado por escribir cuentos, entonces simplemente como que me tomé el tiempo y lo retomé. Pero eran, ya sabes, me siento un rato, 4 horas, escribo un cuento, se acabó, ya, lo que sigue. Y después del sismo del 2017, a mí me agarró en un 8º piso en Santa Fe. Y luego no me pude salir. No había forma que yo me regresara a Puebla. Todas las vialidades se colapsaron. Entonces, pues yo regresé a la oficina a esperarme a que la vialidad se Claro, ¿no? Y aparte Santa Fe es un caos. Es un caos. Ahí entre lámparas caídas, porque se nos cayeron lámparas en la oficina, en los escritorios. Y ahí medio oscuras me puse a escribir. Y escribí un cuento y el personaje del cuento me dijo que era tiempo de hacer un reencuentro. Y eso me dio la idea de juntar los cuentos en una novela. ¡Ah, qué padre! Pero ya venías escribiendo antes. Había escrito algunas cosas antes, algunos cuentos que había escrito en cuadernos y los había perdido. Retomé uno de esos cuentos perdidos y lo volví a escribir y se convirtió en un capítulo de la novela. Se llama La verdad nos hará libres. Eso lo reescribí. Ese es un cuento que hablaba sobre mi miedo de venir a trabajar a la Ciudad de México. Una pareja joven que viene a trabajar a la Ciudad de México. Reescribí el cuento y lo alargué un poco más y lo hice parte de una novela. Al momento que agarré estos cuentos que había escrito un par de semanas, un mes antes del sismo del 2017, pues de repente la novela se hizo muy compleja porque de repente tenía 8 personajes. ¡Ay, qué padre! Dije, ¿qué hago con 8 personajes, no? Dije, bueno, pues te acuerdas de Street Fighter, eran 8 personajes también. Entonces, de ahí fueron surgiendo más cosas. Es una novela que me tomó 2 años escribir. Cuando se la pasé tuve que hacer muchas cosas. O sea, escribir sí es sentarte y escribir, pero también es aprender cosas nuevas. Yo tuve que aprender a mecanografiar. No sabía yo así de 2 deditos. Aprendí a mecanografiar, ya puedo escribir con todos los dedos. Tomé también un curso con un muy buen amigo, Juan Pablo Proal, para aprender a escribir, tomar algunos conceptos básicos que yo nunca estudié filosofía y letras, pues tomar algunos que me sirvieron para la novela. Y Juan Pablo fue también mi editor de la novela. ¡Ah, qué padre! Cuando Juan Pablo lee la novela me dice, no la publiques. Yo, ¿pero por qué? Llevo 2 años trabajando y me dice, no la publiques. No, guárdala en un cajón, no la publiques, está muy complicada, está muy rara, son muchos personajes. Guárdala y reescríbela por completo. No es cierto. Entonces, Y yo, híjole, tomé una decisión muy impulsiva, como muchas que he tomado en mi vida, y dije, yo dije que le iba a publicar el 19 de septiembre del 2019, ya estamos a 2 meses, perdón, voy a publicar la novela como está. Porque eso, aparte el número 19 también es una referencia en la novela. Yo la usé como referencia, entonces dije, pues la voy a publicar el 19 del 9 del 19. De modo, ¿no? Entonces publiqué una novela con la que mi editor no estaba de acuerdo en Amazon. Y sí terminó siendo una novela un poco complicada. Ya las personas que la han leído me han dicho, oye, pues sí me gusta cómo escribes, me gusta la historia, pero al final no terminé de entender. Entonces, entre que tengo que regresar a hacerle una revisión a la novela, más tengo que hacer otros 2 libros más, porque hay una segunda y tercera parte de la historia, pues de repente tengo un proyecto súper interesante que me llena mucho cada vez que me siento y me pongo a escribir. Dedicarle 4 horas a escribir y avanzar en ese libro realmente me genera alegría. Y es algo que yo no sabía que podía hacer. O sea, yo el día que publico la novela, publico un video diciendo, ojalá que se den la oportunidad de hacer algo artístico en su vida. Si ustedes son personas que ahorita no están haciendo algo que lo hagan simplemente por hacerlo, por sentirse bien, no por ganar dinero,
no por buscar un beneficio económico, simplemente por ustedes sentirse bien, háganlo. Claro. Así sea jarrones, así sea, no sé, cuentos cortos, poesía, pintura, dibujo, lo que sea, háganlo. Llena mucho. Por supuesto. Y es algo que después de haber publicado la novela, además descubrí que servía para el tema de negocios, y fue cuando me empecé a meter al tema de storytelling, ya después de haber publicado la novela. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver, por un lado dices, oye, pues háganlo por amor al arte y por cultivar, que ese es un tema que a mí también me encanta. Pero ¿cómo pasas y cómo es esa transición a decir, oye, pues me sirve para el negocio? ¿Cómo se te prendió el foco ahí? Eso fue curioso. Yo te digo, publico la novela el 19 de septiembre del 2019. Ujú. A las 2 semanas me invitan a la inauguración, bueno, a la reinauguración de un edificio que había dejado Grupo Modelo a las oficinas. Ujú. E invitan a Rodrigo Job, que es un especialista en storytelling aquí en México, tiene por ahí un canal, y nos viene a dar una plática sobre storytelling a puros arquitectos, ingenieros del medio de oficinas corporativas. Ujú. Y yo llego muy temprano y estoy en el café ahí antes de la exposición y está Rodrigo, nos platica y nos empieza a dar una intro de todo lo que va a platicar. Y a mí ya empieza a llamar la atención. Dije, caray, ¿a poco puedes usar el hacer historias para presentaciones comerciales? Nos hace una presentación. Al final la presentación no me impactó tanto, pero digamos que todo ese preludio que él nos dio, a mí sí me despertó mucha curiosidad. Yo salí de esa reunión, me puse a investigar sobre el tema de storytelling. Me encontré varias cosas en internet, videos, cursos, los empecé a tomar, empecé a leer libros y empecé a ver que se podía esta nueva habilidad que yo suponía que era netamente artística y que nada más me iba a cubrir un tema artístico, empecé a ver que también tenía una utilidad en el tema de negocios, que sí era más fácil llegar y dar una presentación a un cliente contando una historia y ganarte la confianza de ese cliente si contabas una historia, que hacerlo con los términos que siempre usamos en una presentación de PowerPoint. Nos hablamos de calidad, de costo, servicio, metodologías, procesos, etcétera. Eso, además de que es medio aburrido, como que ya todos los competidores lo hacen. Pero cuando llegas y cuentas una historia, esa historia es memorable y hace que siempre te relacionen con ella. Yo tuve la oportunidad en octubre, imagínense, estamos hablando, yo publico el libro en septiembre, en octubre tengo la oportunidad de probar esto con un cliente. No puedo decir el nombre, mejor no digo nombres, pero digamos ¿Con un cliente en la empresa donde trabajabas? En la empresa en la que yo trabajaba. Yo trabajaba en una empresa constructora que hacía oficinas corporativas. Donde todo es súper cuadrado, todos son procesos, métodos, costo, calidad, servicio, bla, bla, bla. Sí. Esta empresa era de las nuevas y estábamos acercándonos a un project manager, de estos grandes que hay aquí en la Ciudad de México, para que nos conociera y nos empezara a invitar a concursos. Y el project manager también muy estructurado me dice, pues mira, tú tienes que organizar un desayuno para todos los project managers, te los junto en una sala y nos das una presentación. Y para esto, pues fueron 4 meses. Esto creo que se lo pedí en junio y me dijo en octubre. Y yo, 4 meses y aparte me va a costar, tengo que pagarles el desayuno. Bueno, cuando lo platico con el que era mi jefe en esa época, le digo, oye, vamos a gastar mucho dinero en esta presentación como para hacer la misma presentación de toda la vida de costo, calidad y servicio. ¿Por qué no probamos este tema del storytelling? Me dice, pues órale, échatelo. Entonces así, ¿qué te diré? Cosa de un par de semanas me aventé una presentación del Joker. Hice una historia basada en la película El Joker, que estaba recién estrenada en esas épocas, para un grupo de 15 project managers. Wow. Entonces, oye, y perdón que te interrumpa, pero ¿era para ganarte al cliente? Sí, era para que nos conocieran. Era una presentación de mi empresa en la que yo trabajaba en ese momento. Ok. ¿Qué tiene que ver el Joker? Sí. Con mi empresa, ¿no? Así estoy. Ajá. Así me vieron ellos, pero pasa algo bien curioso y es hasta contraintuitivo a veces. Cuando yo llego ya están todos los desayunos puestos, 15 lugares, empiezan a llegar los project managers, se sientan, todo el mundo estaba con el celular. Así. Sí, arráncate, te estoy escuchando, arráncate, bien, arráncate. Y pues no te están escuchando. Claro, no te pelan. Entonces cuando yo empiezo esa presentación, digo, no les quiero dar la misma presentación de siempre, de costo, calidad y servicio, que ya se saben, que han visto 400 veces y que ya saben de memoria. Mejor vamos a contar una historia, ¿no? Y al momento que digo la palabra historia, todo el mundo voltea el celular. Empiezo a armar la historia con ellos y empiezan a bajar los celulares.
Entonces, vamos a contar una historia donde el personaje principal sea el villano, como ocurre en la película El Joker que se acaba de estrenar. Y todos así de órale. Todos así. Nada más que el villano de nuestra historia va a ser el mundo VUCA. Este concepto del mundo volátil, incierto, ambiguo. Entonces, ese va a ser nuestro villano, ¿no? Todos así, ¿no? Pues, ¿a dónde nos lleva este cuate? El villano, el mundo VUCA, el Joker, ¿no? Ok, los héroes van a ser mis hijos. Yo tengo hijos, en esa época tenían 15 años, ¿no? Tengo unos hijos adolescentes, ellos van a ser los héroes. Y el conflicto de nuestra historia va a ser que mis hijos no quieren estudiar la universidad porque el mundo se va a acabar en el 2050, ¿no? Entonces, así pegaron. Un director se voltea y dice, no, ¿cómo? No los vas a hacer, no los vas a obligar a que estudien la universidad. Y va a ver, tranquilos, es la historia, estamos contando la historia. Ellos no quieren, dicen, a ver, el mundo se va a acabar en el 2050. En ese momento nos quedan, no sé, 30 años, ¿no? De esos voy a ocupar 15 estudiando, que son los 15 mejores, además. ¿Por qué no mejor me voy, nos vamos a viajar, nos gastamos el dinero, en lugar de que yo los desperdicie estudiando? ¿Para qué estudio si ya el mundo se va a acabar? Si todo el mundo dice que el mundo se va a acabar. Entonces, en ese momento ya la atención de todos estaba al 100%. Al 100. Nadie pelaba el celular. Todo el mundo quería saber a dónde iba yo con ese tema. Y siguiendo este tema de hacer una historia, digo, bueno, pero es que también para que la historia sea creíble tenemos que ponerle ciertos detalles de credibilidad. Les empiezo a enseñar imágenes de cosas que estaban pasando en ese momento en las noticias, ¿no? La isla de basura, puse una imagen de un oso polar todo flaco caminando ahí sobre el pasto amarillo. O sea, muchas escenas así fuertes de temas ambientales, ecológicos, de problemas, gente comiendo de la basura en Venezuela. Obviamente hubo gente que en ese momento guardó el desayuno y lo puso a un lado, ¿no? Claro. Tampoco puede estar tan bien que gane, tiene que haber como que cierta resistencia. Entonces, ¿quién está poniendo la resistencia? Y empiezo a poner imágenes de Greta Thunberg viajando así, el viaje que hizo para ir a la ONU, del chavo que está limpiando el océano, que tiene 20 y tantos años, de este proyecto que hicieron 3 millones de chinos para sembrar 3 millones de árboles. Y digo, pues sí, hay gente haciendo cosas, pero eso no está pasando en México, eso está pasando fuera, ¿no? ¿Qué está pasando en México, ¿no? Y puse escenas de cosas que estaban pasando en México. Entonces, todo el mundo estaba súper metido en la historia, pero todo el mundo estaba empezando a deprimirse con la historia. Y hasta dijeron, es que esto es lo que hablamos todos los días. Cuando luego nos sentamos o nos juntamos a tomar un café aquí en la oficina, en el área común, hablamos de esto. Hablamos de estas cosas, ¿no? Y todos sentimos que no estamos haciendo lo suficiente. Estamos aquí en la oficina con lujos, trabajando, ganando bien, y no estamos haciendo nada para resolver los problemas serios, ¿no? Que son los que están viendo tus hijos. Digo, sí. Y yo pienso lo mismo. Cuando yo estaba armando esta presentación, yo no los podía dejar así a todo el mundo deprimido, ¿no? Pensando que pues, el mundo se lo está llevando el carajo, ¿no? Entonces, como yo no sabía cómo acabar esta historia, tuve que ponerme a investigar qué harían mis héroes para acabar esta historia. Y justamente me encontré una entrevista a Haruki Murakami, a este autor, del año 2004, porque resulta que en el 2004 ya estábamos también viviendo muchas malas noticias, ¿no? O sea, fueron las Torres Gemelas en el 2001, hubo un tsunami que mató a 200,000 personas en el Océano Índico, luego hubo este caso de esta secta en Japón que envenenó un chorro de gente en el metro. Sí. Y estaban aparte la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, o sea, había muchas malas noticias en ese momento. Y Haruki Murakami decía, es que yo a veces pienso en eso y pienso si no tendré yo que hacer algo. Haruki ya era famoso, ya era un autor bestseller, y decía, a lo mejor yo a veces pienso que tengo que hacer algo al respecto, ¿no? Pero la verdad me doy cuenta que lo único que puedo hacer es hacer mejor lo que ya sé hacer. Entonces yo soy bueno escribiendo, soy bueno contando historias, lo que puedo hacer es esforzarme más y contar mejores historias. Entonces las historias van a ser un vínculo con alguien más y entre todos vamos a poner un granito de arena y vamos a lograr un cambio. Entonces, regresándome a las 15 personas que estaban en la sala de juntas, ustedes lo que tienen que hacer no es preocuparse de cómo le hacen para sembrar 3 millones de árboles, o cómo le hacen para atravesar el Atlántico, ir a hablar a Naciones Unidas, o cómo le hacen para organizar 400 barcos, ir a limpiar la isla de basura en el Pacífico. Ustedes lo que tienen que hacer es hacer mejor su trabajo. Eso es lo que tienen que hacer. No nada más cumplan con su trabajo, hagan mejor su trabajo. Claro, empezar por ese fue el cierre de la historia. Entonces, cuando yo termino ese cierre y me quedo callado, porque es algo muy importante, cuando cuentas una historia,
si guardas silencio y dejas que esa historia como que aterrice y termine de aterrizar en las personas, ves cosas bien interesantes. 15 project managers que se la vivían a tope todo el día contestando celular, que no pueden soltar el WhatsApp. Durante 20 segundos estuvieron en completo silencio en una sala de juntas. Wow. 20 segundos. Wow. Hasta yo me espanté, dije, ching, creo que me pasé. Sus directores, sus jefes, estaban felices porque les di un argumento para cuando ahora llegara alguien, dijera, es que quiero renunciar a la empresa porque siento que no estoy trascendiendo, siento que no estoy haciendo una diferencia. No, no, no. Haz mejor tu trabajo y vas a ver cómo se hace una diferencia. Entonces, en lugar de ir a vender mi empresa, fui a compartir algo. Cuando pasan esos 20 segundos, ya todo el mundo como que reacciona y están todos ahí contentos de haber disfrutado ese momento. En 3 preguntas platiqué quién era mi empresa, qué hacíamos, a qué nos dedicábamos. Termina la presentación, le digo al director, digo, bueno, ya cumplí el requisito, ya vine, ya presenté a la empresa, podemos ahora sí tener una reunión con mi jefe para que ya nos puedas invitar a los concursos. Y me dijo, no hace falta. Con esto que acabas de hacer es más que suficiente. Van a estar invitados, en enero ya los vamos a estar invitando. Wow. Con ellos. Wow. Órale. Muy poderoso. Qué buena onda, qué buena onda. Muy, muy, muy poderoso. Esa es la fuerza que tiene contar una historia. Logras mucho más que con un PowerPoint de 100 slides a las cuales dedicaste 400 horas de trabajo cada gráfica. O sea, logras muchísimo más conectando con esto. ¿Y esto hace cuánto fue, Pepe? Esto fue en octubre del 2019. Ok. ¿Y esa fue la primera vez que tú utilizaste este storytelling para temas de negocios? Para temas de negocios. Oye, y a ver, y cuéntame algo. A partir de ahí, o sea, fue cuando se te prendió el foco y dijiste, oye, pues puedo convertir esto en un... O sea, fue justo prepandemia, fue justo antes de pandemia. Sí, de hecho, la pandemia detonó muchas cosas. O sea, ¿qué pasó? Se viene enero, la empresa en la que yo estaba, esa empresa quebró, lamentablemente quebró, y en marzo empieza la pandemia y toda la industria de las oficinas corporativas entra en crisis. Sí. Todas las oficinas, de hecho, siguen en crisis todavía, de alguna manera. Es correcto. Entonces, toda esa realidad cambió. Ahora sí que been there. Been there, done that. Exacto. Esta realidad cambió, o sea, cambió así en un tris. La pandemia nos cambió la realidad. Sí, yo en marzo, plena pandemia, decido, pues tengo que empezar a formalizar este tema de storytelling. Si no, me voy a volver loco. Porque aparte yo en ese momento estaba desempleado. La empresa a la que le hice esta presentación y con la que tenía todos estos planes ya había quebrado. La industria en la que yo estaba, donde tenía todo el networking más sólido en ese momento, estaba en crisis. Entonces dije, pues yo me tengo que reinventar. Y pues voy a tener que aprovechar el tema de storytelling y reinventarme. De ahí creo Epic, de ahí empiezo a hacer, a publicar historias, a hacer blogs, a hacer publicaciones, a hacer entrevistas en vivo. O sea, empiezo a tratar 1000 cosas para avanzar con el tema de storytelling. Y ya es curioso, o sea, yo no fui muy inteligente usando el tema de storytelling, como he visto a otras personas que ahorita lo usan y que ya prácticamente viven de hacer storytelling. Pero al final el tema de storytelling sí me ayudó mucho a crear un nuevo networking y a conseguir un nuevo trabajo en otra industria. Ok. Yo cambié de industrias después de la pandemia. Y el storytelling fue la razón de poder haber logrado ese cambio de industrias. Mi siguiente trabajo, después de un buen rato de estar desempleado, fue en una PropTech, en la Moody. Sí. Yo entrevisté al director de la Moody unos días antes de que él me entrevistara para el puesto de trabajo, lo cual fue también muy chistoso. Hicimos una entrevista así en vivo parecida a esta, hablando de algún tema de PropTech, ya no me acuerdo cuál, pero algún tema interesante. ¿Al director de la Moody? Al director de la Moody, a Jaume Molet. Eso fue un miércoles y el viernes él me entrevistó para un puesto de director adentro de la Moody. Entonces, qué buena onda. Hacer una entrevista después de haber compartido una historia con alguien es mucho más sencilla. Consejo para todos los que nos están escuchando. Que te entreviste a alguien con quien ya compartiste una historia es facilísimo. Facilísimo. Qué buena onda. Mira nomás. Oye, a ver, y cuéntame algo, Pepe. En ese momento, bueno, a ver, regresándonos un poco a la historia. Sí. En el momento que tú dices, oye, pues estos project managers
ya han de estar hasta el gorro de las típicas presentaciones, etcétera. Me voy a arriesgar a contarles una historia del Joker, nada que ver, ¿no? ¿Qué pensabas en ese momento? O sea, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Sentías miedo? ¿Cómo enfrentaste ese miedo? Bueno, más bien estoy seguro que sentiste miedo en algún punto, Tenía pánico, ¿no? pánico. ¿Cómo, cómo lo viviste? ¿Cómo lo enfrentaste en ese momento? Y después, cuando pierdes el empleo, cuando quiebres tu empresa, pues también, o sea, obviamente las responsabilidades de un padre de familia son impresionantes. Entonces, al perder tu empleo, ¿cómo viviste y cómo superaste esos miedos? Mira, el miedo a hacer el ridículo, que eso era el miedo al que me enfrentaba contando una historia con pura gente profesional. A lo mejor yo soy un poco inconsciente con respecto a hacer el ridículo. No es un miedo tan grande, pero sí estaba muy nervioso, mucho, muy nervioso. De hecho, yo llegué casi media hora antes de esa reunión y estuve a punto de quitar la presentación que llevaba con Storytelling y a presentar la de siempre, costo, calidad y servicio. La A normal. punto. Así. Ajá. Hasta las tenía las dos abiertas, así como... ¡ah! Pero bueno, al final me ganó la emoción. O sea, la verdad sí quería experimentar. O sea, es como cuando vas a mezclar dos ingredientes y quieres saber qué pasa, aunque no Sí, sabes sí, si te va a sí. explotar en la cara. Me ganó la emoción, o sea, me ganó la curiosidad de saber qué va a pasar. Probablemente si no les hubiera gustado y hubiera hecho el ridículo, pues no hubiera pasado tampoco gran cosa. O sea, Claro, claro, bueno, claro. al final, pues es una prueba, pruebas algo. Si te equivocas, pues te equivocas y pides disculpas y no pasa, no Se pasa gran tema. acabó. Pero sí, es inevitable estar nervioso y es inevitable estar imaginándote en mil escenarios, ¿no? De que ya no me van a volver a hablar, ya no nos van a contratar, voy a tener que regresar a decirle a mi jefe, chin, ya eché a perder esa oportunidad de Perdón, por ¿no? vida, ¿no? Perdón, ya no quieren hablar conmigo. Pero también si no haces nada diferente, pues no vas a lograr resultados diferentes, eso es una realidad. Totalmente. Y en la otra pregunta que me hacías cuando me quedo sin trabajo, eso sí fue un verdadero tema, Uf, porque no solamente es que hubiera algo que pudiera yo hacer para buscar trabajo, estaba todo muerto, estaba todo parado. claro. Yo cuando la empresa en la que trabajaba quiebra y cierra a finales de diciembre, a mí ya me habían estado buscando otros trabajos y me habían Ujú. hecho un par de ofertas. De hecho, estuve en un proceso en febrero y muy cerca de Uy, quedar en ese proceso, muy, muy, muy cerca, o sea, quedé en ujú. segundo lugar. Y son de esos procesos en los que la única razón por la que tú no obtienes el puesto es porque hubo una pequeña cuestión de personalidad que hacía más match con el otro candidato, ¿no? O sea, algo que no puedes controlar, ¿no? Sí, Pero estuve así de tener trabajo antes de la pandemia. Empieza la pandemia y pues toda la situación cambia por completo. claro. Las otras dos ofertas o procesos en los que estaba en entrevistas se murieron, así, se murieron. Y nadie se movió, nadie. Nada se movía, a todo el mundo le bajaron sueldos, no había nuevas contrataciones, más bien corrieron gente. Hubo mucha gente que se quedó sin trabajo cuando empezó la pandemia. Sí, Y pues yo de repente me dije, de repente no tengo nada, nada. O sea, tengo el storytelling, tengo lo que he escrito, tengo las relaciones, el conocimiento de hacer relaciones, pero sólido no hay nada, ¿no? Está todo en el aire. claro, Y claro. además no sabemos hasta cuándo. Lo Sí, complicado de la pandemia es que nadie sabía hasta cuándo. Había gente que decía, no, en un mes esto se resuelve. Había gente que decía, en un sí, cómo año. no. Sí, sí, sí. Terminaron siendo 2 años. Exacto, exacto. Y lo único bueno, lo que yo aprendí es que lo único que te salva en esos momentos de mucha incertidumbre es seguir intentando. Claro. Y a veces intentar cosas que no has intentado antes. A mí me dijeron, bueno, ponte a vender cosas, ponte a vender, no sé, cubrebocas. Ujú. Uf. Y yo decía, mira, ya alguna vez me había quedado sin trabajo, alguna vez me Ujú, puse a biznear con negocios ujú. que yo no entendía y ya aprendí que por ahí no llego a ningún lado. Entonces, por mi personalidad, por mi forma de ser, porque son negocios muy de momentos, o sea, no puedo depender de eso. Entonces, traté mucho de buscar otro medio. Sí fue un proceso largo, o sea, yo te estoy diciendo que yo me volví a contratar con la Moody hasta febrero del 2021. Ok, Pues fue un proceso, échale, más de un año, ¿no? En ese claro. año pues, tuve algunos ingresos, que me gané algunas comisiones. No dejé
de tener un puesto. De hecho, si tú ves mi perfil en LinkedIn, pues aparece que fui director de 2 empresas, pero son 2 empresas de 2 amigos que me dijeron, bueno, si logras X, Y, Z, te ganas una comisión y sí, ponte lo que quieras. Estuve con un par de ellos, fueron muy amables permitiéndome tener esa posición, porque también es otra cosa, o sea, te sales demasiado de la cancha y es difícil que te vuelvan a meter. Sí, totalmente. Entonces, a veces es mejor estar ocupado, aunque pues, estés de alguna manera trabajando sin recibir dinero. Claro. Pero mantener y seguir ganando experiencia. Y curiosamente, esos 2 trabajos gané experiencia. O sea, gané experiencia en cosas que no sabía hacer. Por ejemplo, en hacer entrevistas en vivos, ¿no? Yo no sabía hacer ok. A mí me da pena hablar frente a una cámara, ¿no? O sea, muchísima pena. Ya. Y pues se me quitó, con la pandemia se me tuvo que quitar la pena de hacer esto, ¿no? O sea, la pena de decirle a alguien, oye, si hacemos una entrevista y salimos en vivo, pues se me tuvo que quitar. La pena de, ahora sí, vamos a aprovechar los contactos que hemos hecho en LinkedIn y vamos a hacer algo, aunque sea una entrevista. Esa pena se te termina quitando. La pandemia hizo que se te quitó esa pena. Y eso es muy valioso porque al final, cuando ya te vuelves a estabilizar, pues todo eso te enseña lecciones que ahora te sirven a lo mejor para hacer negocios ya más grandes o para lograr alianzas más grandes o para ver oportunidades que antes no veías o que no tomabas porque no sabías a quién más invitar. Claro. Entonces, sí es un aprendizaje duro, más para una persona como yo, ingeniero civil tan cuadrado, son aprendizajes un poco difíciles, pero son muy valiosos. Y si alguien aquí se encuentra en una situación así de que ya no les está funcionando lo que les ha funcionado, intenten cosas nuevas. O sea, no va a pasar nada. Al contrario, van a poder ganar mucho. Justo, oye, lo que decías, ¿no? El villano de tu historia, el mundo buca, se convirtió en un villano de verdad para ti, ¿no? ¿Sí? En ese momento bueno, digo, para ti, para muchos también en la pandemia fue, yo que la definición perfecta de buca, ¿no? Porque nadie sabía lo que iba a pasar, ¿no? Pero mira nomás, mi querido Pepe. Oye, a ver, entonces, ya me hablaste de miedo. Ahora, aventándote a hacer algo diferente es lo que tú aconsejas y como lo hiciste y a la fecha te ha funcionado. Ahora, también dentro de esa parte, pues hubo cierta reinvención. Y ahorita que hablabas de ser ingeniero, ¿cómo lograste reinventarte de ser ingeniero a que ahora quieras que te recuerden como escritor? ¿Cómo fue ese switch que hiciste o que estás haciendo realmente, ¿no? Porque todos creo que estamos en constante reinvención, ¿no? Pero al trabajar en empresas, a ver, quiero hacerte 2 preguntas más bien. ¿Cómo logras reinventarte todos los días? Y la segunda es, ¿cómo haces un balance? Porque es una pregunta que yo me hago a diario, ¿no? ¿Cómo es un balance entre lo que tienes que hacer? Pues, inevitablemente tienes que hacer cosas que no te gustan, ¿no? O sea, bueno, no sé, habrá gente que sí lo disfrute, pero a mí me pones a hacer contabilidad y no, pero pues la tienes que hacer para pues, pagar impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo haces ese balance tú entre lo que quieres hacer, lo que te gusta hacer, lo que te apasiona hacer y lo que tienes que hacer? Y entonces son esas 2 preguntas. ¿Cómo te reinventas y cómo haces ese balance? Son preguntas muy, muy profundas. Voy a tener que pedir que me las repitas más adelante, a ver si no me pierdo en la respuesta. No te apures. Pero mira, ¿cómo pasé de ser ingeniero a querer ser escritor? Híjole, me vas a hacer contarte algo. Venga. Eh, yo cuando estaba estudiando la carrera, mi objetivo era ser investigador, de hecho, más que ingeniero. O sea, yo tenía pensado hacer un doctorado en ingeniería ambiental o contaminación de agua subterránea. Y yo esa era mi meta desde que estaba estudiando la carrera. Mi papá es doctor, mi papá tiene un doctorado. Y pues mi papá vive una vida súper cómoda, ¿no? O sea, ya está jubilado y todo, pero el tiempo que trabajó, que daba clases, que hacía investigación, pues era una vida bastante, bastante cómoda. Y él me decía, pues es que mira, velo, o sea, ve cómo vivo yo, es súper suave, no tengo estrés, trabajo todos los días hasta las 5, camino a mi casa, me va bien. Entonces, pues es una vida que todo lo que tienes que hacer es tener un doctorado. Entonces,
esa digamos que esa era mi receta, ¿no? Ujú. Mi receta hasta que conocí a la persona, a mi novia, que luego terminó siendo mi esposa, Ujú. y eso me hizo darme cuenta que ese plan no funcionaba. Ok. O sea, no me funcionaba a mí pensar querer estar con ella y estar estudiando una maestría para luego hacer un doctorado, para luego dedicarme a hacer investigación. Ajá. Y en ese momento empecé a cuestionar ese objetivo y me di cuenta que no era realmente algo que yo quería hacer. Simplemente pues, era una solución cómoda. Ujú. Y lo que yo quería implicaba ponerme en una posición incómoda. Ok. Implicaba ponerme a buscar trabajo y ponerme a buscar trabajo de cosas para las cuales no estaba preparado. Cuando yo termino la carrera, del trabajo que encuentro, me dan dos opciones. Puedes, en una empresa de asfaltos, puedes venirte al laboratorio, hacer pruebas de laboratorio, o puedes salirte a la calle a vender. Y yo dije, ¿cuál tiene más potencial económico? No, pues vender en la calle. Pues me salgo a Ajá. vender a la calle. Yo no sabía vender. Ajá. Me salí a vender a la calle asfaltos, ¿no? Eso me puso en una posición sumamente incómoda. Eh, Porque, digo, la gente que está en ventas a lo mejor lo podrá entender, pero vender asfaltos donde le vendes a una constructora, pero la constructora no es el cliente final, sino el gobierno es el cliente final. Y el Claro. gobierno hay muchísimas personas que están influyendo en esa decisión, hace que esto sea una venta compleja, un B2B Claro. complejo, porque tienes que hablar y como decimos en el medio, tienes que cubrir muchas bases. Sí. Entonces, alguien que no sabía de ventas, porque yo no vendía nada, yo no sabía nada, yo ni siquiera sabía caerle bien a alguien para venderle algo, ahora me metí a vender lo más difícil que había para vender. Y fueron unas lecciones muy complicadas. Mi primer año en el trabajo yo pensé que me iban a correr, que no iba a librarla, porque no entendía nada. No entendía absolutamente nada. Era como, así, pues un niño idiota, pues, o sea, como si no hubiera estudiado. Y muchas lecciones las aprendí de frentazos. O sea, Ok. de equivocarme, de ir a reuniones, de que el cliente con el que estaba sentado me corriera de la oficina. O sea, hubo gente que me corrió. ¿Por qué? Hubo un caso muy delicado que a mí hizo a mí entender que yo no entendía todavía nada. Ajá. Llego a una dependencia de gobierno y está el director del centro SCT de Ujú. ese estado platicando con un constructor y me lo presenta. Ah, mira, te presento fulano de tal, que tiene una constructora grandísima de Chihuahua y que están ahorita Ujú. haciendo un proyecto. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto, soy sutano de tal proveedor de asfalto. Ah, sí, cómo no, nos cotizaron para el proyecto en Coahuila, tu compañero que está allá en Monterrey. Ah, sí, 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 qué bien. Ajá. Y perdimos. Y siento yo que perdimos por el precio que nos dieron de asfalto porque nos ganó Sutana empresa, ¿no? No. Y yo sí, yo dije, y dije una estupidez en ese momento. Dije, bueno, pero es que la Sutana empresa hace sus menjurjes. Ajá. El constructor dice, bueno, con permiso, adiós, y se va. Ups. Y yo volteo a ver al director del centro y dije, ¿qué dije algo mal? Dice, no, no sé, pero pues alcánzalo porque pues parece que sí se enojó. Ajá. Entonces voy ahí a medio estacionamiento a alcanzar al constructor y le digo, oye, perdón, ¿qué dije? No sé. Dice, no, 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 yo contigo no quiero volver a hablar. Yo, ¿pero por qué? ¿Qué hice? No, 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 Ajá. no, 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 es que en serio, no, tú eres nefasto. Pero ¿por qué soy nefasto? ¿Qué hice? Ajá. Tanto le rogué que dice, ok, te lo voy a decir nomás porque sí me doy cuenta que que no eres consciente de cómo te equivocaste, ¿no? Ajá. Dice, tú no puedes decir que un constructor, así sea mi competidor, hace menjurjes frente a una autoridad. No lo puedes Uf. hacer, eso es Ya. pésimamente mal visto. Y yo, en la madre. Wow. Yo pensando que me estaba Claro, defendiendo a claro, la empresa, claro. cometí un error. Y es un error de sensibilidad, es un error de Claro, sensibilidad de la industria, es no entender que no hay competencia como tal, o sea, que hay más bien claro, una competencia, amistad y que al final el cliente tampoco no es necesariamente el cliente amigo, ¿no? Sino también a veces claro. es como el cliente del que te tienes que cuidar. Sí, 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 sí. Y esas son cosas que no te enseñan en la escuela. O sea, Totalmente. que nadie te dice, oye, cállate y escucha, ¿no? No hables. Y si alguien te tira bombazos, aguántate, no los contestes, ¿no? Escucha. Sí, sí, sí. Esas son lecciones, ya son lecciones pues, que aprendí. Para mí, esos 5 años que estuve en esa empresa de asfaltos, pues me enseñó mucho más que los 5 años que estuve en la carrera. Y eso fue saliendo de la carrera. Saliendo de la carrera. Ok, ok, ok. Yo me casé saliendo de la carrera, me casé súper Ok. chico. Después de 5 años en esa empresa, que a pesar de todos esos errores y todas esas equivocaciones, pude crecer dentro de la empresa, crecí demasiado rápido también. Ya Ajá. llegué a un punto en el que yo ya no podía crecer de puesto porque seguía estando muy joven, no tenía ni siquiera 30 años.
Y ahí yo me desesperé y me independicé y me volví desarrollador inmobiliario. Ah, órale. Me aventé a otra incomodidad. Empezaron a nacer mis hijos y dije, no, pues necesito hacer algo más. Y me volví a poner en otra posición incómoda que fue, pues me voy a independizar. Yo nunca había considerado independizarme. Ok. O sea, ya en ese momento habías dejado tus ambiciones de investigador atrás. Esos Tú ya estaban dijiste, más que olvidados. ya, enterradas. Ahora te ibas a dedicar al tema inmobiliario. O sea, pasaste del tema de asfalto, de vender asfalto, a independizarte y a desarrollar inmuebles. Sí. Ok. Suena un Interesante, brinco también interesante. súper raro, pero digamos que tomé esa decisión porque era la necesidad que yo veía en ese momento. Yo con mi esposa y con un hijo a punto de nacer empezamos a buscar casa y veíamos que no había. Estoy hablando, ahorita mucha gente lo va a considerar la prehistoria, pero estoy hablando del 2004. Ok. En esa época los inmuebles eran muy caros o muy baratos, no había nada en medio, no había casi opciones de crédito y había muy poca oferta. Mucha gente ahorita no me lo cree, pero en esa época pagabas de renta lo mismo que pagabas de crédito hipotecario. Claro. Las rentas eran carísimas. Sí. Y yo vi una oportunidad de negocio ahí y me aventé incómodamente, sin saber nada. Sin saber nada. Y también En Puebla. en Puebla. Ok. Y también me equivoqué, no mucho, muchísimo. O sea, cuando empecé el negocio, ni siquiera di de alta la obra, me cayó el seguro social. Uf. Tuve que ir a regularizar el seguro social. No había pedido licencias. Cuando clausuraron la obra, tuve que ir a pedir licencias. O sea, ese nivel de estupidez de no saber ni siquiera preguntar las cosas básicas. Pero lo que sí teníamos muy consciente era la necesidad del mercado. O sea, sabíamos lo que la gente quería. Claro. Y aparte, fuimos descubriendo más cosas. Cuando yo ese primer proyecto con amigos de la carrera, recibo mucha información muy valiosa del mercado de toda la gente que venía a buscarlo. O sea, es que yo preferiría que las casas no estuvieran pegadas, es que yo quisiera un poco más de jardín, es que no importa que la casa esté más chiquita, pero que tenga más terreno. Y de ahí yo empecé a diseñar un producto que era mucho más exitoso para esa realidad de mercado. Ese proyecto que hicimos en ese momento, que fueron 11 casitas, jaló bastante bien. Mis amigos querían seguir, pero a un ritmo que yo no quería. Yo quería ya un ritmo más fuerte. Yo todavía estaba trabajando en una empresa de asfalto, Sí. como un año. Yo ya me quería aventar con todo, yo veía que vendía una casa y ganaba lo que ganaba en un año en el trabajo, entonces dije, no, pues esta es la neta, esto va por acá. Entonces yo me separo de mis amigos con los que empiezo el negocio, me aviento a crear una empresa, me aviento a pedir un crédito puente, me aviento a negociar un terreno, me aviento a conciliar permisos a cambio de infraestructuras, hacer un chorro de cosas locas, chavos, que no había ni cumplido 30 años. Y funciona. O sea, en un momento avanza, aterriza, nos dan el crédito y nos aventamos un proyecto de 60 casas. Ay, qué padre. Pero esto fue en 2007. Si te acuerdas, en 2008 se colapsó todo. Claro, tienes toda la Y eso razón. nos tocó a nosotros al final, ya en el último cacho del proyecto. Okay. Y eso fue tan grave para nosotros que nos hizo quebrar como empresa. Qué fuerte. Al final todo ese aprendizaje, hay gentes a las que yo le platico la historia de este emprendimiento y me dicen, ¿no hubieras preferido mejor no hacerlo? Y si yo hubiera sabido en lo que iba a acabar, pues sí, claro, no lo hubiera hecho. No hubiera pedido el crédito puente, no me hubiera aventado a hacer 60 viviendas, me hubiera seguido haciendo una vivienda. Pero al final es aprendizaje, o sea, al final Totalmente. Eso es formación, son aprendizajes muy duros. Yo creo que nadie se pone en una posición de tener un aprendizaje fuerte. O sea, todos nosotros tratamos de siempre tener aprendizajes muy moderados. Claro. Pero la vida es canija y la vida te pone los aprendizajes que necesitas, no los que quieres. Exacto. Y tú decides cuánto tardas en aprenderte, ¿no? Y la vida te va poniendo cada vez obstáculos más complicados. A mí en ese negocio, pues yo aprendí muchas cosas de mí que tenía que cambiar, que era malo para mí. O sea, cuando eres emprendedor, sacas a relucir todo lo bueno y todo lo malo que eres. De acuerdo. Y yo conocí todo lo bueno y todo lo malo que soy. Recuperarme de este proceso fue complicado. A todas las personas que consideran que no vale la pena estudiar una maestría, yo les digo, sí, estudien una maestría.
pidan su beca con CONACYT, vayan, estudien a donde les alcance, pero sí dense la oportunidad de estudiar una maestría. A mí estudiar una maestría me ayudó a retomar y a reencarrilarme, y me ayudó a regresar a la vida laboral, y me ayudó a conseguir mejores trabajos. Eso es cierto. Claro, claro. Pero ya cuando yo ya había pasado por todo esto, pues ya no escogí el mismo tipo de maestría. Yo no escogí una maestría en temas de construcción o de negocios. Yo escogí una maestría en marketing, planeación estratégica, ¿no? O sea, cosas que entendía que eran más importantes, ¿no? Más importantes para mí, que me hacían más falta a mí, sobre todo. Y eso también es ponerte un poco en posiciones incómodas, ¿no? Porque pues yo me reía de la palabra planeación estratégica antes. Que no la entendía, ¿no? O sea, me reía Claro, de claro. los libros de Michael Porter y de estrategia. Cuando lo empiezo a estudiar, digo, eso fue lo que me hizo falta. Si hubiera entendido mejor estas cosas, no hubiera quebrado como empresa. Entonces, ahí donde están las cosas que te incomodan, ahí donde están las cosas que te dan miedo, ahí donde están las cosas de las que te estás burlando, ahí es donde está tu siguiente aprendizaje. Mira, qué interesante. Ahí donde están las cosas de las que te estás burlando. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Eso es Sí. muy cierto, ¿eh? Es ciertísimo, ciertísimo. Y me identifico mucho con eso porque yo igual, ¿no? Yo estudié la maestría después de 10 años, no, sí, después de 10 años de haber terminado la carrera. Y decía lo mismo, fui a la maestría casi, pues no obligado, pero sí un poquito, así ya sabes de que no, te conviene estudiar la maestría. No, hombre, yo no necesito maestría, yo ya sabes, yo pensaba que sabía todo y literal te puedo decir en este momento que la maestría me cambió la vida, o sea, total y absolutamente. Aprendí cosas de mí mismo que, bueno, impresionante. O sea, y ya que lo veo hacia atrás, la carrera la pasé o sea, por milagro, ¿no? La carrera, yo estoy al revés que tú, yo estudié comunicación y después hice el MBA, que bueno, por ejemplo, finanzas, pues era una cosa para mí desconocida y me acabó encantando, ¿no? No te digo que a la fecha lo siga practicando, pero fue una cosa que me gustó. Pero sí, definitivamente coincido mucho contigo. Oye, y entonces cuando decidiste estudiar la maestría, pues te seguías reinventando, ¿no? Entonces seguías con este proceso de cambio. Y dentro de todos esos procesos que nos has contado, también hay una palabra que me viene a la mente que te tengo que preguntar. ¿Qué es para ti, qué es para Pepe Reynal la resiliencia? Esa es una habilidad que ojalá que tuviéramos más, en mayor cantidad. La resiliencia es la capacidad de recuperarte y moverte rápido y no estarte lamentando por todo lo malo que te está pasando. Es la capacidad de no escuchar a tu ego, ni ni victimizarte, ni echarle la culpa a mil entes, cosas que no puedes cambiar, tomar responsabilidad de ti mismo y empezarte a mover. Esa es una gran habilidad. Yo admiro mucho a las personas que tienen mucha resiliencia. Al final, yo creo que todos los seres humanos la tenemos. Hay un momento en el que todos nos damos cuenta que nos tenemos que mover o nos vamos a morir. Estamos biológicamente imposibilitados muchos para morirnos, salvo algún tema o alguna enfermedad mental. La mayoría de los seres humanos protegemos nuestra vida y nos movemos para proteger nuestra vida. Entonces, eventualmente todos tenemos de alguna manera resiliencia. Simplemente hay gente que lo tiene de forma natural, que dice, pues ya, listo, me sacudo, me vuelvo a poner de pie y me sigo, ¿no? Y no se detienen a lamentarse ni a nada, ¿no? Yo no soy tan así, yo tiendo más bien a sobreanalizar las cosas. Me ha tocado vivir cosas difíciles y he rebotado de cosas difíciles, pero no han sido procesos nada sencillos. Claro. Y no han sido sencillos precisamente por mi tendencia a sobreanalizar. ¿Y cómo balanceas esta tendencia de sobreanalizar? O más bien, explícame un poquito a qué te refieres cuando dices que sobreanalizas las cosas, sobrepiensas las cosas, ¿cómo? Yo pienso mucho el por qué las cosas no funcionaron. Ok, Y como dedico, buen ingeniero. como buen ingeniero, sí. Y dedico mucho tiempo al tema forense de por qué las cosas salieron mal, ¿no? Que a lo mejor hay momentos para hacerlo, pero la mayor parte de las veces cuando estás en medio de una crisis, lo que necesitas no es ponerte a analizar qué salió mal, sino ya estar moviendo y viendo qué vas a hacer a continuación.
yo creo que yo pasé, después de la quiebra de mi empresa, Ujú. yo pasé 3 años antes de realmente resolver. Y es mucho tiempo. O sea, Ok, es mucho, mucho tiempo. O sea, es mucho tiempo clavado todavía en el quiero seguir siendo emprendedor, quiero darle la vuelta, quiero recuperar, quiero rescatar la constructora, quiero rescatar la desarrolladora. No pasó. Y ok, al final no era posible. Yo esa maestría, pues la vida habría empezado mucho antes. O sea, yo me tardé 12 años, habría empezado antes o sea, 3 años en estudiarlo después de que caminó la sí. empresa. Pues debía haber hecho, a lo mejor eso hubiera sido el siguiente paso. Pero bueno, también es Oye, mi forma de ser. Dime. me recuerda mucho a uno de mis libros favoritos, que es el de Principles de Ray Dalio, Ujú. que si no lo has leído te lo recomiendo muchísimo. Y él justamente habla de que contrata puros ingenieros, que contrata muchos ingenieros porque tienen esta mentalidad de resiliencia. Y es más, tiene un dibujito que me encanta, que es una espiral hacia arriba, en el que te explica que son 5 pasos, ¿no? Es ponerte un objetivo, después es perseguir el objetivo y eventualmente vas a fallar, entonces vas para abajo. En ese momento que fallas, analizas qué pasó. Después de que analizas y haces un diagnóstico de lo que pasó, rediseñas la maquinaria, digamos, y vuelves a lanzar para arriba, ¿no? Lo que hacemos muchos es en línea horizontal, en vez de diagonal hacia arriba, lo hacemos lo mismo, pero en línea horizontal. Entonces, vas caminando, vas caminando, vas caminando, caes, en vez de analizar lo que pasó, pues lo vuelves a lanzar igual que lo estás haciendo, entonces vas en línea recta en vez de ir hacia arriba, ¿no? Y me llama mucho la atención ahorita lo que dices, que tú sobreanalizas, porque yo, bueno, a lo mejor sí llega un límite que ya sobreanalizaste demasiado y eso te impide moverte. Ujú. Pero también el otro extremo es malo, ¿no? El no analizar y no hacer un diagnóstico de qué pasó, pues también. Entonces, ¿tú cómo manejas eso, no? Hace poquito, hace un par de semanas, escribí un artículo ahí, que me encanta esa historia de los tigres y las fresas. Luego te lo comparto porque le echo un ojito. Pero habla precisamente de que muchas veces nos perdemos del presente por estar lamentándonos del pasado o por estar preocupándonos por el futuro. Pero eso no implica que no tengas que, o sea, que no tengas que también asumir un poco de responsabilidad por lo que ya hiciste, ¿no? O No, aprender un poquito de los errores. Entonces, a lo mejor, ¿cómo balanceas eso? O sea, ¿cómo balanceas el no sobreanalizar y decir, bueno, ya analicé suficiente, me tengo que empezar a mover? ¿En qué momento? es bien difícil. A mí me ha costado trabajo balancearlo. Yo no te puedo decir que lo hago bien todavía, pero si me preguntas el modelo que yo creo que es el mejor, Ujú. cuando estás en una crisis, lo primero que tienes que hacer es resolver las cosas básicas. Ok, Y dígase así de básico, porque una crisis te mueve los cimientos de toda la estructura que tienes. Entonces, lo primero que tienes que asegurarte que tienes que resolver es tus necesidades básicas, tu economía básica, tu economía de familia, cómo voy a pagar, ya sabes, la despensa, el súper, la ujú, escuela de mis hijos, la renta, la casa, o sea, el coche, mis deudas. Eso es lo primero que tienes que resolver. Si eso lo resuelves rápido, entonces puedes darte tiempo de planear y de analizar qué fue lo que salió mal y de qué errores no tienes que volver a cometer en el corto plazo. Pero ahí tienes que reaccionar a lo que sigue, ¿no? O sea, tienes que moverte y accionar hacia cómo vas a mejorar esa situación en la que ya te pusiste, porque seguramente después de una crisis, pues no vas a tener el mismo nivel de vida. claro, O sea, te vas a tener que contraer en gastos. ¿Cómo vas a hacer que al menos a tu familia la vuelvas a estabilizar en un cierto ingreso? Eso lo tienes que planear evitando volverte a equivocar como ya te equivocaste. claro. Y después lo que ese modelo, digo, ojalá yo ya te lo pudiera decir por experiencia y ya lo apliqué así, me funcionó súper bien, pero bueno, lo que yo creo que es el modelo adecuado es como bien dices, tienes que volver a hacerlo, tienes que volver a disparar para arriba. Si no te funcionó ser emprendedor porque te equivocaste, capitaliza esos aprendizajes, analízalos, ya que estés tranquilo, ya que tu estabilidad económica, emocional, familiar la hayas recuperado. Analízalo, apréndelo, capitalízalo, porque ya te costó dinero, ya perdiste dinero Claro, aprendiendo, ya le hiciste perder dinero a otras personas aprendiendo. Capitalízalo y vuélvelo a disparar, vuélvelo a hacer. Y vuélvelo a hacer mejor, lo vas a hacer mejor la segunda vez. claro, claro.
Y si te vuelves a equivocar, lo vas a volver a hacer mejor la tercera y la cuarta y la quinta y la sexta, y nadie las está contando. O sea, no es como que digan, este vato ya lleva 12 y no latina, ¿no? Sigue la 13, 14, la 15. Pero sí, ese equilibrio se da pues mucho entre tu realidad económica, o sea, dónde económicamente estás tranquilo y dónde ya tienes esa tranquilidad para empezar a analizar, a planear y a hacer lo que sigue. Claro. Hay gentes que yo admiro muchísimo, que son muy disciplinadas en el tema económico, que tienen sus necesidades muy bien controladas y que tienen este colchón además para estar aguantando estas inclemencias de estar emprendiendo en este país, ¿no? Que a veces sí es un juego de alto riesgo, ¿no? Yo a esas personas las admiro mucho, ¿no? Porque eso requiere no nada más mucha planeación, requiere mucha disciplina interna. Sí. Y requiere mucho no caer en esos, pues cuando tenemos dinero, vámonos a pasear, vámonos de viaje, vamos a cambiar a los niños de escuela, vamos a comprar una casa más grande, un coche más grande. Sí. Yo admiro mucho a las personas que son súper disciplinadas y que se mantienen entendiendo que porque les está yendo bien hoy, no quiere decir que les va a ir bien mañana, que tienen que estar siempre, pues de alguna manera, previendo esos escenarios. Ok. Ay, mi querido Pepe. Oye, pues acabo de ver el reloj y se nos está acabando el tiempo. Y todavía tengo muchas preguntas. Entonces voy a tener que eliminar algunas y escoger, mi querido Pepe. Pero a ver, hay una que sí te quiero preguntar, que es el tema de propósito. Uh-huh. ¿Tú cómo vives el propósito? ¿O tú te planteas un propósito en ti? Ya me dijiste que quieres ser recordado como escritor, pero más allá de eso, ¿cómo ves tú el propósito? ¿Qué piensas del propósito? Yo creo que el propósito es la llama que te hace seguir cuando todo está helado, ¿no? Y todo el mundo está en tu contra y todo el mundo te está soplando y echando para atrás, ¿no? O sea, eso es lo que te va a hacer persistir en el largo plazo, que tengas un propósito. Si tu propósito está en función a lo que te digan otras personas, a que otras personas te aplaudan o te reconozcan, pues no vas a llegar a nada. Porque claro, si tú tienes dudas, la gente que no entiende más dudas va a tener y te va a infestar de dudas. Entonces, el que una persona tenga un propósito cuando hace algo y ese propósito sea intrínseco y tenga que ver con algo a veces más grande que esa persona es lo que realmente hace que logremos cosas que pensábamos que no podíamos lograr. Yo he tenido varios propósitos en diferentes proyectos que he hecho. O sea, ya te platicé ahorita, o sea, el propósito, el primero que tomé fue el de casarme, ¿no? Uh-huh. A una edad muy joven, ¿no? Entonces, pues es un propósito un poco loco para 22 años y para alguien que ya tenía, digamos, que algo avanzado en un plan de irse de investigador. El segundo propósito, que fue el de independizarme para poderle dar un mejor nivel de vida a mis hijos, pues también era muy loco. O sea, yo tenía un buen trabajo, iba bien, me querían en ese trabajo. O sea, me querían tanto que yo hoy podría seguir trabajando ahí y decirte, mira, yo soy Pepe, llevo 23 años en una empresa de asfaltos, ¿no? Ajá. Así de estable era ese trabajo, ¿no? Que tampoco no es tan común encontrar trabajos tan estables. Claro. Pero yo tenía un propósito mayor. O sea, quería algo mejor de lo que podía a través de ahí darle a mis hijos. Y hoy en día me siguen moviendo propósitos similares. Ahorita mis hijos ya son próximamente estudiantes de universidad, van a estudiar fuera. Y pues ahorita es mi propósito. Los próximos 5 años pues son ellos sus universidades. Claro. Y después de eso, pues mi propósito es escribir tanto como pueda toda la bola de proyectos que tengo aquí en mente, o sea, dejar un legado. Un legado a nivel de libros, pues. Qué padre me quedó, Pepe. Eso es lo que me mueve. ¿Cómo sé que es eso? Pues porque lo pienso y siento mariposas en el estómago. Así sé yo que eso es lo que me emociona. Qué buena onda me quedó, Pepe. Oye, pues se quedan muchas preguntas. Bueno, así una última rápido. ¿Qué hábitos tienes o qué hábitos estás tratando de cultivar para lograr hacer todo lo que estás haciendo? Yo siempre he sido una persona de muy malos hábitos, pero hay ciertos hábitos que me hacen muy bien que ahorita estoy retomando y que cuando retomo esos hábitos también las cosas empiezan a pasar. Cuando empecé el negocio de las casas,
hubo un par de hábitos que me ayudaron mucho. El primero fue ordenar mi alimentación. Ese me ayudó muchísimo. Tener una alimentación ordenada. Ni siquiera digamos que una dieta estricta, ¿no? Simplemente una alimentación ordenada me ayudó bastante. Hacer ejercicio me ayudó bastante. Pero sobre todo, me ayudó mucho a hablarme bien a mí mismo. Pasar unos minutos en la mañana repitiéndome cada día en todos los aspectos, estás mejor y mejor. Qué buena onda. Eso es una frase que saqué de un libro que se llama El Millonario Instantáneo. Ok. Y la empecé a probar y cada vez que estaba en la mañana frente al espejo, lavándome los dientes, o rasurándome o bañándome, o la pensaba o me la decía en voz alta, ¿no? Cuando iba en el coche me la decía en voz alta. Cada día en todos los aspectos estoy mejor y mejor. Qué buena onda. Y me lo repetía lo más que podía. Ajá. Y curiosamente, pues sí te ayuda estar en ese hábito a lograr cosas que no logras estando triste, deprimido o estresado. Claro, por claro, supuesto. claro. Yo sé que hay mucha gente que dice que si lo piensas lo logras. Yo creo que es una mezcla de pensar y hacer. Hay mucho que tienes que hacer, no nada más pensar. Pero si no estás pensando de la forma correcta, no te estás facilitando el hacer las cosas tampoco. De acuerdo. Ese es un hábito muy valioso. Y también te podría decir, cuando me ha ido mal es porque tenía el mal hábito de no estar pensando de forma correcta, de estarme yo mismo diciendo es que eres un idiota, eres un estúpido, es que lo hiciste todo mal, es que eres indisciplinado, estarme yo autoflagelando, ¿no? Cuando ya no hace falta, o sea, ya te equivocaste, ya. Sí. Exacto. Entonces, ese es el... Solamente comer bien y hacer ejercicio son súper importantes, pero es muy importante también hablarte con amor. Oye, Pepe, ¿y para escribir, tienes algún hábito para escribir? ¿Escribes diario? ¿Llevas un diario? ¿Cuál es ese hábito? Porque a mí, yo también, como tú, yo tengo el sueño de algún día escribir algún libro, pero cuesta trabajo el hábito, hacerse el hábito de escribir a diario. ¿Tú cómo haces eso? O más bien, ¿qué haces para escribir? Sí, a mí me costó también trabajo generar ese hábito. Te voy a decir cómo lo hago ahora. No, déjame ver si me acuerdo de cómo llegué a eso, pero... yo aprendí a mecanografiar con una aplicación que está aquí en internet, que es gratuita, que se llama Typing Club. Okay. Son clases para mecanografía muy, muy sencillas, no cuestan. Si alguien no sabe mecanografía, úsenla. Cuando yo quiero empezar a escribir, lo primero que hago es regreso a rehacer mis lecciones de Typing Club. Y le dedico más o menos unos 40 minutos. Simplemente a estar como aflojando los dedos, si quieres. O sea, lo que hago es empiezo a aflojar. Estoy viendo mis tiempos. Rehago las lecciones hasta que ya siento que mis dedos como que ya han entrado en calor. Después de eso pongo música que no tenga letra. Claro. Jazz, música clásica. Tengo un playlist que tiene una mezcla de jazz y música clásica. Uy, luego no los heavy metal y todo, pero únicamente canciones que no tienen instrumental. Letra. Ok. Si estoy oyendo, me desconcentro para escribir. Yo soy un poco auditivo, entonces más bien como que de lo que escucho escribo. Ok. Y después abro una hoja en blanco y empiezo a escribir lo que se me ocurra. ¿Y eso cada cuándo lo haces? Cuando estoy escribiendo un libro, trato de hacerlo diario, al menos 4 días a la semana. Ok. Es más difícil el arranque, porque el arranque, de alguna manera, partes en blanco, partes a lo mejor con una idea, pero no una idea clara de lo que quieres escribir. Sí. Y a lo mejor el primer día no escribes casi nada. Y a lo mejor vas y vienes mucho y te desesperas, te paras del lugar o te distraes. Es muy importante alejar celulares y no tener aquí activos ninguna notificaciones en la computadora. Incluso el hecho de oír música es básicamente para aislarte. Yo me aíslo de lo que luego mi cabeza está pensando, la distraigo con música y dejo que nada más sea una parte de mi cerebro la que escribe. Ok. Pero al principio sí es difícil agarrar ritmo. O sea, a lo mejor el primer día no escribes nada. Pero si lo vuelves a hacer el segundo, el tercero, el cuarto día estás escribiendo. Qué padre. Y es muy importante que cuando escribas nada más escribas. Dediques otro tiempo a revisar lo que escribiste. Ok. Ese tiempo es para escribir.
No te regreses a leer lo que escribiste ayer, no te pongas a revisar tus errores ortográficos, que todos los tenemos cuando escribimos. Ahí no es para hacer edición, ahí es nada más para escribir. Y no importa que haya completa incoherencia entre lo que escribiste ayer y lo que escribiste hoy. Ok. Otro día a la semana puede ser, o sea, si esto ya lo hiciste de lunes a viernes, y el sábado te quieres sentar a ver qué escribiste, entonces ahí sí ve qué congruencia tienes, léelo en voz alta, corrígete. Es más fácil corregir cuando estás leyendo en voz alta. Ahí te puedes dar también un poco idea de si el flujo de lo que estás escribiendo va correcto, o si está muy cortado, si vas a poner más comas y menos puntos o más párrafos, etc. Ahí haces la edición y ya con eso fresco te descansas un día y vuelves a empezar. Qué padre. Ok. Escribir un libro es mucho tiempo, porque esto lo vas haciendo, pues imagínate, durante meses. Claro. Y ya una vez que entraste en flow para escribir, pues te puedes echar 4 horas y no la sientes. Generalmente yo escribo mejor en la noche, soy más nocturno. Yo escribía terminando de trabajar. Terminaba de trabajar como a las 6, 7 de la noche. Hacía todo este ritual que te digo. De hecho, lo hacía en la oficina, no me salía de la oficina. Y acababa a veces 1 o 2 de la mañana. Wow. Y al otro día igual, ¿no? Porque no es cansado. O sea, yo una vez que estás en ese mood y que te está fluyendo, pues, o sea, te sigues horas. Le das. Y le das. Hay gente que se acomoda mucho a hacerlo mejor en la mañana. He oído de autores que se paraban más bien a las 6 de la mañana y se ponían a escribir. Escribían 1 hora nada más. Hay gente que lo prefiere hacer al mediodía. Ahora sí que es encontrar la hora en la que lo puedes hacer. Yo, en mi caso particular, si no escribo más de 2 horas, siento que no escribí, y aparte siento que lo que escribí no valió la pena. Ok. O sea, sí, yo soy de corridas largas, de 3, 4 horas, pero pues no hay una regla. Ahí simplemente lo que sí es muy importante es escribir diario. Ok. Y si estás haciéndolo un fin de semana, un sábado, y te dedicas a estar tú solo y apartas las 8 horas del sábado, no, eso no es productivo. Es mejor que hagas un poco cada día. Sprints, ¿no? Sí, sprints, que estés queriendo correr maratones cada fin de semana. Claro. Pues padrísimo, mi querido Pepe. Muchas gracias. Oye, y a ver, y por último, ¿cuáles son tus 3 libros favoritos? No hay 3, hay muchísimos más, pero te los menciono de volada para los que los quieran leer. Venga. Y son de literatura, ahorita no hay nada aquí de negocios, perdón. Padrísimo, mejor. Tokyo Blues, Haruki Murakami. Ok. El ruido de la furia, William Faulkner. Ok. 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. 1984, George Orwell. Mira. Un mundo feliz, Aldous Huxley. En el camino, Jack Kerouac. Ok. Ay, ya se me está faltando. Sí, Pedro Páramo, Juan Rulfo. Y me está faltando ahorita otro más. Pero ya no te apures. Oye, no, pues muy buenos, caray. De esos nada más he leído 2, ¿tú crees? Y en la escuela. Bueno, no, 100 años de soledad sí lo leí por gusto, y Pedro Páramo creo que lo leí por obligación, pero me gustó. Lo voy a releer un día de estos. Pues mi querido Pepe, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste, gracias por los consejos que nos diste. Se quedaron muchas preguntas aquí que te quería hacer en mi cuaderno, pero bueno, creo que ya habrá tiempo de seguir platicando, mi querido Pepe. Y pues una vez más, muchas gracias por este espacio, por este tiempo, y espero verte muy pronto. ¿Y dónde te podemos encontrar en redes sociales? Más fácil en LinkedIn, es la red social en la que más publico y también la que estoy checando más constantemente. Ahí como José Rainal, está muy fácil. Ok, perfecto. Trato de contestar todos los mensajes. Yo sé que mucha gente luego en LinkedIn no contesta los mensajes privados, yo sí trato de contestarlos. Los comentarios a mis publicaciones las contesto siempre. Ahí es donde más fácil podemos entrar en contacto. Perfecto. Pues mi querido Pepe, muchas gracias por todo. Estamos en comunicación y nos vemos pronto. Un abrazo grande, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Igualmente. Bye bye.